Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me siento muy contento de poder iniciar en esta hora un estudio más de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una oración. ¿Qué les parece? Amante Padre que estás en el cielo, en esta ocasión, Señor, le agradecemos por la oportunidad que usted nos da de estudiar su santa palabra. Señor, bendíganos con su presencia, que sus santos ángeles puedan hacer vallado de protección sobre cada uno de nosotros y que la unción de su Espíritu nos dirija en esta hora a toda verdad. Bendiga a las personas que están aquí presentes, las que no se pudieron conectar también, y que podamos disfrutar, Señor, de su presencia en esta hora. Todos lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, saludamos a Bárbara y a Milady que están ahí con Rommel. Saludos a Sandra, a Nereida, Mariela y a Yanina. ¿Ok? Vamos a entrar en calor de una vez. Venimos estudiando acerca del juicio de Dios y lo venimos estudiando desde el contexto de las fiestas solemnes de Jehová. En el calendario litúrgico de Dios hay 7 fiestas solemnes: la Pascua, los panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, juicio y tabernáculos o cabañas. Estas 7 fiestas se celebraban en días y meses específicos y cada una de estas fiestas representa algún aspecto relevante del ministerio del Señor Jesús a favor del hombre. Ya estudiamos la Pascua, que representa a Cristo. Cristo, como nuestra Pascua, nos liberta del pecado y de la esclavitud. Cristo se convierte en la fiesta de los panes, en el pan vivo que descendió del cielo. Cristo resucita en la fiesta de los primeros frutos y se convierte en primicias de los que durmieron. Resucita como primeros frutos de la gran resurrección que acontecerá al mundo cuando Él regrese por segunda vez. Cristo, después de 40 días en la tierra, asciende al cielo y es ungido en la fiesta de Pentecostés como nuestro sumo sacerdote que va a ministrar por nosotros en el santuario celestial, en el santuario no hecho con manos humanas, sino en el santuario celestial, y se derrama en la unción sacerdotal, sumo sacerdotal, se derrama a la tierra el Espíritu Santo, el aceite de la santa unción, el Espíritu Santo. Bien, hoy vamos a estudiar las siguientes fiestas, pero en el contexto del juicio. Para esto, les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Daniel, el capítulo número 8. Daniel, el capítulo número 8. Vamos a pedirle algo interesante del capítulo 8 es que es el profeta directamente que recibe la visión. Cuando el profeta recibe la visión, es una continuación de la visión del cuerno pequeño y vienen más características acerca del cuerno pequeño. Nosotros solamente creo que sacamos 12 características de Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, pero aquí en Daniel 8 vienen más características del cuerno pequeño. Miren lo que dice el versículo 9. Voy a pedirle a Rommel que nos lea el versículo 9 de Daniel capítulo 8. Adelante, Rommel, Daniel capítulo 8 y el versículo número 9. Daniel 8:9. Correcto. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Correcto. Ahí aparece el cuerno pequeño, ¿verdad? Y ahora miren lo que hace este cuerno pequeño. Versículo 10, Rommel.
Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo. O sea, el cuerno pequeño, que ya lo tenemos completamente identificado, se engrandece hasta el ejército del cielo. El ejército del cielo son los santos ángeles. El cuerno pequeño, de acuerdo con con el significado de su título, que ya también lo estudiamos en la pronta biblioteca de Lucio Ferraris, está por encima de los ángeles. Aquí dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Versículo 11, Rommel. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vean qué interesante. Dice que se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, contra Cristo Jesús, porque Cristo Jesús se le conoce como el príncipe de los ejércitos celestiales. Entonces el cuerno pequeño se engrandece contra Cristo Jesús y dice que por él, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar del santuario fue echado por tierra. Estamos hablando del santuario en el cielo. El cuerno pequeño quita el continuo sacrificio y echa por tierra el lugar del santuario. Esto es muy interesante. Aquí el cuerno pequeño se mete directamente en el santuario. ¿Recuerdan cuando vimos el santuario? El santuario que vimos en un estudio anterior, que vimos un pequeño video, ¿recuerdan? Era copia y figura del santuario celestial. Recuerdan que para poder perdonar el pecado, entraba en acción la ley ceremonial. Tenemos dos leyes: la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos no pueden perdonar el pecado. Los 10 mandamientos simplemente me dicen lo que es el pecado, pero la ley ceremonial me da una serie de actividades que tengo que hacer: sacrificar un cordero, imponerle las manos al cordero, transferir el pecado, matar al cordero, derramar la sangre del cordero. Toda esta ley ceremonial era la que daba el perdón del pecado. Pero cuando Cristo Jesús se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús da su sangre por los pecados de todo el mundo. Ya no tenemos que matar más corderos. Cristo, que es nuestro cordero, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Y ahora Cristo pasa a la parte del lavacro, donde representa el agua con el cual nos limpia. Después entra al lugar santo, pero para entrar tiene que ser ungido como sumo sacerdote. Entonces ahora, como sumo sacerdote, Cristo ofrece en el cielo, delante de su Padre, tiene que ofrecer sangre, porque la única forma de expiar el pecado era a través de la sangre. La paga del pecado es muerte, y si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión, no hay perdón de los pecados. Ahora Cristo presenta su propia sangre en el cielo por propiciación de nuestros pecados. Pero dice aquí que el cuerno pequeño quita ese continuo sacrificio que Cristo está ofreciendo en el cielo. Como ya descubrimos al cuerno pequeño, yo voy a tocar esta característica para hacer un pequeño comercial. Hay un ritual dentro de la Iglesia Católica que se llama la Santa Misa. Y en la misa se da una Eucaristía donde el sacerdote ofrece el cuerpo de Cristo en una hostia, no sé si ustedes recuerdan, y cuando el sacerdote levanta la hostia delante
de la cruz, dice, hoc es corpus meus, esto es mi cuerpo, hoc es corpus meum. Literalmente, de acuerdo al dogma católico, esa hostia se convierte en el cuerpo literal de Cristo. Y cuando el sacerdote levanta la copa con, bueno, el sacerdote le usa vino alcohólico, lamentablemente, pero de acuerdo con el dogma católico, esa sangre, ese vino se convierte en la sangre de Cristo. Ese dogma se llama transustanciación. Si ustedes no lo conocían, lo pueden buscar en el catecismo o en algún diccionario católico para que ustedes vean cómo la Iglesia Católica cree que durante el sacrificio de la misa, el cuerpo, la hostia y la sangre, el vino, que se ofrecen ahí, se convierten literalmente en cuerpo y sangre de Cristo. Y si ellos están convirtiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente están bajando a Cristo del santuario. ¿Ok? Entonces aquí hay un pecado, aquí echan por tierra, la verdad, quita el continuo sacrificio intercesor de Cristo en el cielo, lo quita y echa por tierra el santuario de Dios. Esto lo hace el cuerno pequeño cada vez que se celebra la misa. Pero ahora dice el versículo 12, voy a pedirle a Yanina, si puede leernos, Daniel capítulo 8 y el versículo 12. Daniel 8:12. Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¡Qué terrible! Dice aquí que a causa de la prevaricación. Vamos a ir un poco rápido. Prevaricación en el contexto profético significa entrar en el santuario de Dios o en el lugar santo de Dios sin tener autorización para entrar. Eso es prevaricar y es pecado. En una ocasión, 250 hombres entraron en el santuario prevaricando contra el santuario y salió una llama y los quemó a los 250 y agarraron todos los incensarios y los fundieron e hicieron planchas para recordar que en el santuario de Dios no se puede entrar si no estás autorizado para entrar. Y la única forma de entrar en el santuario terrenal era siendo sacerdote ungido. Y la única forma de entrar en el santuario celestial es siendo sumo sacerdote ungido. En este caso, Cristo Jesús tiene toda la autoridad de estar en el santuario celestial. Pero el cuerno pequeño dice que hizo prevaricación y echó por tierra la verdad. Hizo cuanto le dio la gana, hizo cuanto quiso y prosperó. Qué terrible la obra del anticristo o del cuerno pequeño en el planeta Tierra. Ahora viene la parte interesante. Noten que está hablando de la obra del cuerno pequeño en el santuario. Entonces miren lo que dice el versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Aquí no está hablando del santuario en la tierra, está hablando del santuario en el cielo. ¿Hasta cuándo va a ser pisoteado el santuario del cielo por el cuerno pequeño? ¿Hasta cuándo el cuerno pequeño va a quitar el continuo y va a echar por tierra el santuario? Miren la respuesta, versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Aquí nos está dando un dato muy interesante. Aquí se está abriendo a una profecía de 2300 días. ¿Recuerdan lo que representa día en profecía de acuerdo con Ezequiel 4:6? Día por año te lo he dado.
Esta es una profecía de 2300 años. ¿Hasta cuándo va a ser pisoteado el santuario? Dice hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esta es la profecía de tiempo más larga que hay en la palabra de Dios. La profecía de los 2300 tardes y mañanas o 2300 años. Mire lo que dice el versículo 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, Daniel no entendió eso que le estaba diciendo el ángel que se le puso a la par. Hasta 2300 tardes y mañanas. Daniel dice que estaba considerando la visión y procurando entenderla. Daniel no la había entendido. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Esta visión o esta profecía le va a ser explicada en detalle al profeta Daniel. ¿Quién se la va a explicar? El ángel Gabriel, porque Daniel no la entendió. Y aquí se le da la orden a Gabriel para que le explique la visión. Dice el versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre su rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Gabriel le va a explicar a Daniel la visión de las 2300 tardes y mañanas, porque es una visión que llega hasta el tiempo del fin. Es una visión interesantísima. Y esta visión nos da el día, el mes y el año exacto en que comienza el juicio de Dios. Porque dice aquí en el versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, antes de entrarle a la visión, ¿recuerdan ustedes cuándo era purificado el santuario terrenal? ¿Alguien recuerda? ¿Puede levantar la mano y contestar? ¿Alguien recuerda en qué fiesta solemne se purificaba el santuario y cómo se purificaba el santuario y en qué fiesta se purificaba el santuario? Escucho. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿O está muy profunda esa pregunta? En Yom Kippur. Muy bien, Janina. En la fiesta del Yom Kippur o en el día del juicio o día de expiación o día del perdón, tiene varios nombres. Esta fiesta se celebraba una vez al año, el día 10 de Tishri, del séptimo mes. Y este día era un reposo ceremonial, era un sábado ceremonial. Podía caer cualquier día, ¿verdad?, de la semana, porque se iba corriendo año con año, pero siempre era reposo ceremonial. En esta fiesta del Yom Kippur se purificaba el santuario, porque el sumo sacerdote entraba con la sangre, se ofrecía un sacrificio y se echaban suertes sobre dos animalitos. Esto lo vamos a ver más adelante. Uno por Azazel y otro por Jehová. Y el que quedaba por Azazel lo dejaba a un lado y el que era por Jehová lo sacrificaban. Había una transferencia, ponían las manos sobre el animal para transferir los pecados
y se sacrificaba ese cordero por Jehová. Y el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de expiación, tomaba la sangre y pasaba, se lavaba sus manos y sus pies en el lavacro, entraba al lugar santo y solo una vez al año pasaba al lugar santísimo. Nadie podía entrar en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote en esta fiesta anual, en la fiesta del juicio o del Yom Kippur. Ponía sangre sobre el propiciatorio para expiar los pecados. Y recuerden que el santuario se había contaminado día tras día porque asperjaban sangre sobre la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo. ¿Recuerdan ese detalle? Pues una vez que el sacerdote untaba con su dedo sangre sobre el propiciatorio, que era el cobertor de los 10 mandamientos, donde estaban los 2 querubines de oro, una vez que hacía eso y expiaba el pecado del pueblo, tomaba las cortinas que dividían el lugar santo del Santísimo y las sacaba del santuario y las quemaban y volvían a poner cortinajes nuevos. De esta forma se purificaba el santuario y quedaba de nuevo listo para iniciar un año más para recibir sacrificios y ofrendas por el pecado. Es en la fiesta del Yom Kippur que se purificaba el santuario de Dios, en el día del juicio, en el día del perdón, el día de expiación. Era un día sumamente solemne. Ahora, esta visión de la purificación del santuario nos está llevando a la purificación, pero del santuario, ¿dónde? Celestial. ¿Hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. En otras palabras, esta profecía nos lleva a la purificación del santuario. En otras palabras, al día del juicio, del inicio del juicio de Dios. El Yom Kippur celestial, cuando Cristo Jesús entra al lugar santísimo del santuario celestial. Bien, como Daniel no entendió y nosotros tampoco estamos entendiendo, entonces Dios le mandó un ángel a Daniel para que le explicara en detalle. Este ángel le dijo: Daniel, te voy a enseñar, pero esta visión es para hasta el tiempo del fin, es para el final de los días. Bien, ahora vamos a hacer un corte porque después sigue la profecía hablando de otras características del cuerno pequeño, ¿verdad? Las vamos a omitir por ahorita porque nos interesa la visión de las 2300 tardes y mañanas. En el capítulo 9 del profeta Daniel, capítulo 9, Daniel dice aquí que empieza a orar por el pueblo. Daniel empieza a orar por el pueblo. Es una oración preciosa donde Daniel pide perdón por los pecados que se han cometido. Y mientras Daniel está orando por el pueblo, por los pecados del pueblo, vean lo que sucede en el versículo 20. Daniel capítulo 9 y el versículo número 20. ¿Lo tienen todos? Daniel capítulo 9 y el versículo número 20. Voy a pedirle a un voluntario, a Sandra. Daniel capítulo 9 y el versículo 20. Sí, con mucho gusto. Yo seguí orando y confesando mis pecados y los de mi pueblo Israel y presentando mis súplicas al Señor mi Dios por su monte santo. Mientras yo oraba, Gabriel, que se me había aparecido antes en la visión, vino volando a donde yo estaba.
Era casi la hora de ofrecer a Dios el sacrificio de la tarde. ¿Quién se aparece aquí en escena? Gabriel. ¿Quién le iba a explicar la visión de las 2300 tardes a Daniel? Gabriel. Gabriel. Ahora llegó el momento. Gabriel, en medio de oración que Daniel está haciendo, se le aparece a Daniel. Y ahora miren lo que dice el versículo 22, Sandra. Y me dijo, Daniel, he venido ahora para hacerte entender estas cosas. En cuanto comenzaste a orar, Dios te respondió. Yo he venido para darte su respuesta, porque Dios te quiere mucho. Ahora, pues, pon mucha atención a lo siguiente para que entiendas la visión. Qué interesante. Y ahora sí, Dios le había ofrecido a Daniel, que no había entendido nada, que Gabriel le iba a explicar la visión. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo acabamos de leer en Daniel 8. La visión sobre lo del santuario. Daniel estaba perplejo. Y la visión decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario va a ser purificado. Y Daniel no entendía. Entonces Dios le manda a un varón que le dice, mira, el ángel Gabriel te va a venir a explicar. Y aquí, en medio de oración, se le aparece el ángel Gabriel a Daniel para explicarle. Ahora sí, vamos a ver qué le va a explicar el ángel Daniel sobre esta profecía a Daniel. Continúe, Sandra. El ángel Gabriel. 70 semanas han de pasar sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebelión y al pecado, para obtener el perdón por la maldad y establecer la justicia para siempre, para que se cumplan la visión y la profecía y se consagre el Santísimo. Ok, aquí está dándonos una cifra de tiempo. ¿Qué dice? 70 ¿qué? 70 semanas. 70 semanas. Hay una versión de la Biblia que se llama la Torre Samat. Vamos a ver qué es la versión que usaban las abuelitas antes, ¿recuerdan? Vamos a pasar ese versículo en la versión Torre Samat. ¿Ok? Muy bien. Voy a verlo aquí. Permítame abrirlo. Lo acaba de poner en el WhatsApp del grupo. ¿Ok? El versículo 24. Voy a compartir aquí pantalla para que lo podamos ver. El versículo 24 de Daniel 9 en la versión Torres Amat. Recuérdense que estamos hablando de 2300 años. Por lo tanto, estas semanas, mire lo que dice Daniel 7:24. Se han fijado 70 semanas de ¿qué dice aquí? Años. De años para tu pueblo. ¿Ok? Esas se han fijado es que de los 2300 años que tiene la profecía, hay 70 semanas. O sea, ¿cuántos son 70 semanas de años? ¿Algún matemático que me diga cuántos son 70 semanas de años? Vamos a convertir las 70 semanas a años. ¿Cuántos serían? Primero tenemos que convertirlo a días para después saber cuántos años son. 70 por 7, ¿cuánto es? 39, 7 por 7, 49, 400 y algo. 490. O sea, 490 años son cortados para tu pueblo, para Israel. De esta profecía de 2300 años, hay 490 años que tienen que ver, que son cortadas solamente para Israel. Esto tiene una connotación muy interesante. Porque miren lo que va a pasar con Israel. Dice 70 semanas de años para tu pueblo. Se han fijado, o sea, se han cortado. Y para tu santa ciudad, al fin de las cuales se acabará la prevaricación y tendrá fin el pecado y la iniquidad quedará borrada y vendrá la justicia o santidad perdurable
y se cumplirá la visión y la profecía y será ungido el santo de los santos. O sea, en estos 490 años va a acabarse el pecado y va a ser ungido el Mesías, o sea, el bautismo de Cristo. Nos lleva de que va a ser para la santa ciudad y nos va a llevar hasta el bautismo de Cristo Jesús. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a pedirle a Mariela que me lea el versículo 24 de nuevo en la versión de Mariela. Ok, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok, esta profecía tiene un inicio y tiene un final. Ahora el profeta Gabriel, perdón, el ángel Gabriel le va a explicar al profeta Daniel cuándo inicia la profecía. Vean lo que dice el versículo 25. Adelante, Mariela. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. 62. Y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, ahora viene el detalle. Aquí viene la partida. La partida de la profecía tiene que ver con una orden para restaurar y edificar la ciudad. Para entender esto, vamos a hacer el primer comercial de la noche. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605 antes de Cristo. Daniel era un hombre de Dios, era un estudioso de la Biblia y había una profecía sobre la cautividad de Judá o de la tribu de Judá en Babilonia. Esta profecía se la reveló Dios a su profeta Jeremías. Vamos a ir a Jeremías, el capítulo número 25. Jeremías, el capítulo 25. Esto es muy interesante. Vean lo que dice Jeremías, capítulo 25 y el versículo número, vamos a ver, perdón, Jeremías, capítulo 29 y el versículo número 10. ¿Quién nos quiere leer? Jeremías 29, 10. Yo le leo. Gracias, Janina. 29, Jeremías 29, 10. Solamente el 10. Solamente el 10. Ok, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a ese lugar. Ok, note lo que está diciendo el profeta Jeremías. Dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, que iban a estar cautivos como esclavos en Babilonia, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, o sea, a Jerusalén otra vez. Daniel, como era un estudioso, ya Daniel estaba cautivo por 68 años. Daniel tenía 68 años de ser esclavo en Babilonia. Vamos a Daniel capítulo 9 y el versículo 1, del 1 al 3. Vamos a pedir a otro voluntario. ¿Quién quiere leer? Vamos a pedirle a Bárbara. Daniel capítulo, o está mi lady ahí. Sí, pero no cargó lentes. Sí, pero no tiene lentes. Óigame, ¿qué hacemos para comprar unos lentes para que tenga unos lentes en la casa y otros en el trabajo? A esta mi lady, ¿verdad? Bueno, vamos a pedirle a Bárbara, que tiene vista de tractor 2020, que nos lea Daniel 9:1. Bárbara. Ok, nada más el 1. Nada más el 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero,
de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. O sea, en el año primero de su reinado, dice el versículo 2, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Por eso es importante este detalle. Daniel ya tenía 68 años de ser esclavo, de estar en cautiverio, y Daniel, como era un estudioso, había leído en el libro del profeta Jeremías que el cautiverio iba a durar 70 años. Entonces Daniel, como sabe que se le está llegando los 70 años, se pone a orar. Señor, ¿cuándo nos vas a libertar? ¿Cuándo se va a cumplir tu profecía de los 70 años? Y Dios le revela no solamente los 2300 años, sino que dice ahora sí en Daniel capítulo 9 y el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces vamos a compartir aquí rápidamente, vamos a compartir una presentación que tengo para poder entender este detalle. Ok, listo. Ok, acá. Ok. ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta 70 semanas. O sea, 70 semanas están determinadas sobre el pueblo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esto es un detalle muy importante, porque con respecto a las 70 semanas de Daniel, hay una tergiversación terrible. Hoy vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de estas 70 semanas, pero en el mundo religioso hay una distorsión y una malinterpretación de estas 70 semanas que se le cae a uno el pelo de ver qué mal que están entendiendo el mundo cristiano esta profecía. Entonces, el primer punto, estas 70 semanas son cortadas sobre el pueblo de Israel. De los 2300 años hay 70 semanas, o sea, 490 años que tienen que ver con Israel. ¿Cuándo comienza? Cuando se da la orden, dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí se está hablando de 2 situaciones y hace un corte de 2. Vamos a ver. Tomando el principio de que un día equivale a un año, las 70 semanas son 490 años. Estas 490 años son una parte solamente de los 2300 años de la profecía de Daniel 8:14. Están separadas, están cortadas para Israel. Ahora, ¿qué iba a pasar al final de estos 490 años? Iba a terminar la prevaricación, se iba a poner fin al pecado y se iba a expiar la iniquidad. Iba a traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y se iba a ungir al santo de los santos, o sea, se iba a ungir al Mesías, se iba a bautizar a Cristo Jesús, el ungimiento del Mesías. Bueno, aquí está una explicación, ¿verdad? Vamos ahora a ver
¿Cómo o cuándo inicia la profecía? El secreto de la profecía está en la fecha de inicio de esta profecía. Y dice aquí que cuando se publica la orden para restaurar Jerusalén. ¿Ok? Aquí es un pequeño repaso. 7 semanas son 49 años. 62 semanas son 434 años. Y la última semana son 7 años. En total son 490 años. Solo que el profeta divide esto en 3 bloques. El primer bloque, 7 semanas o 49 años. El segundo bloque, 62 semanas o 434 años. Desde la salida para restaurar Jerusalén hasta su completa restauración pasaron 49 años. Pero desde la salida, después de los 49 años, vienen otras 62 semanas hasta la aparición del Mesías príncipe. Y el ministerio del Mesías príncipe se divide en 2 bloques que ya vamos a ver. Entonces aquí, algo muy importante es los años literales que pasan para que apareciera el Mesías príncipe. Son 483 años a partir del decreto para restaurar Jerusalén. O sea, desde el momento que se da el decreto, hay 49 años en los cuales queda construida la ciudad otra vez, y después pasan otras 62 semanas, o sea, otros 434 años para que aparezca el Mesías príncipe. O sea, Cristo Jesús va a aparecer 483 años después de la orden o el decreto para restaurar Jerusalén. Estas 70 semanas son cortadas para el pueblo judío. Son la primera parte de los 2300 tardes y mañanas. Ahora, ¿en qué fecha se emitió dicho decreto? Aquí hay un detalle muy interesante. Hay 4 fechas que tenemos que analizar. La primera, el decreto de Ciro. Ciro ordena que se vaya a restaurar y edificar Jerusalén, pero nadie fue. El segundo, otro decreto que vuelve a ser en el año 520 y tampoco tuvo mucho efecto. Pero en el año 457, y es histórico, lo pueden buscar, el rey Artajerjes, que también está en la Biblia, publica el decreto que toma el principio de la profecía. Vamos al libro de Esdras, el capítulo número 7. Esdras está en el Antiguo Testamento. Esdras, el capítulo número 7. Vamos a buscar Esdras, capítulo número 7. Y le voy a pedir a Rommel que nos lea el versículo 11, 12 y 13. Esdras, capítulo 7, versículos 11, 12 y 13. Cuando lo tienes, nos avisas. Sí, ya lo tengo. Esdras 7, 11, 12 y 13. ¿Qué dice? Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado de los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. O sea, aquí el rey Artajerjes está dando un decreto para que el que quiera acompañar a Esdras a restaurar la ciudad de Jerusalén y sus muros, vaya con Esdras. Y este es el decreto interesante, porque el otro después no tuvo el efecto que tuvo este. El punto de partida, históricamente, de la profecía de las 2300 tardes y mañanas
es este decreto que estamos leyendo, que se dio en el año 457 antes de Cristo. Este es el decreto que tuvo más peso y el cual se logró iniciar y edificar y restaurar de nuevo Jerusalén, y lo hicieron en 49 años. Por lo tanto, si yo le pongo la fecha de inicio de la profecía en el año 47, que es el decreto de Artajerjes I para reedificar la ciudad y restablecer sus muros, estas 7 semanas, estos 49 años culminan con la restauración de la ciudad. Pero después hay 62 semanas o 434 años para llegar a la última semana, que es el año 27. Si ustedes suman 457 más 483, recuerden que antes se contaba en negativo. O sea, antes de Cristo era 457, 456, 455, y después de Cristo empezamos en forma ascendente, 1, 2, 3. Si ustedes hacen esa operación matemática del año 457 y le restamos los 483 años, nos va a dar el año 26, pero ustedes tienen que sumar el año 0, ¿verdad? Que no se cuenta, ¿verdad? Porque hay un año 0. Entonces se nos lleva al año 27 después de Cristo. En este año 27 es lo que se cumple en Daniel. Vamos a buscar Daniel, capítulo número 9 y el versículo, vean qué interesante, Daniel, capítulo número 9, y le vamos a pedir a Rommel otra vez que nos lea el versículo número 26. Daniel 9:26. Vamos a leer el 25 y el 26 juntos, Rommel. Ok, Daniel 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Paremos ahí. Ahí están las 7 semanas y las 62 semanas. O sea, 7 semanas para edificar el muro y la ciudad y la plaza, y 62 semanas más para ver al Mesías príncipe. ¿Ok? 7 más 62 son 483 años o 69 semanas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿O está muy enredado? No. Bien, vamos al versículo 26. Vamos a la última semana. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, al terminar las 62 semanas, o sea, en el año 27, se va a ungir al Mesías, pero dice que se le va a quitar la vida al Mesías. Vean lo que dice el versículo 27. Y por otra semana confirmará, o sea, la última semana, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, que en la última semana, a mitad de la semana, ¿ok? A la mitad de la semana es ungido el Mesías, pero a la mitad de la semana, que es en el año 31, se le iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué cesó el sacrificio y la ofrenda a mitad de la semana, de la última semana? Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario se convierte en nuestra Pascua, en nuestro Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando Cristo Jesús muere a la mitad de la última semana, de los últimos 7 años, entonces
cesa el sacrificio y la ofrenda. Ya no hay más sacrificio y ofrenda por el pecado, porque ahora Cristo Jesús paga con su vida en la cruz del Calvario la paga del pecado. Ya no hay más sacrificio, ya cesan las ofrendas, porque Cristo se convierte en el sacrificio y en la ofrenda por el pecado. Exactamente a la mitad de la última semana, en el año 31, Cristo Jesús muere por todos nosotros en la cruz del Calvario. Y dice aquí, después con la muchedumbre, Daniel 7:27, de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, queda todavía media semana, o sea, 3 años y medio de tiempo para el pueblo judío. Porque de los 2300 años, hay 490 años que están cortados, están separados para Israel. En estos 490 años se iba a dar la orden que estaba esperando Daniel para edificar el muro y la plaza y la ciudad. Se iba a aparecer el Mesías, iba a morir el Mesías, iban a quedar todavía 3 años y medio de oportunidad para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo. Estos 490 años de oportunidad para Israel se vencieron en el año 34. Vamos a ver qué pasó en el año 34. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. El capítulo Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 7. Hechos de los Apóstoles, perdón, el capítulo número 7. Este acto que vamos a leer se da en el año 34. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita, todos sus discípulos quedaron concentrados en Jerusalén. En otras palabras, ellos siguieron predicando de Cristo en Jerusalén. Oportunidad para el pueblo judío. Predicaron en Jerusalén. Pero resulta que el evento que vamos a leer ahorita se da, se da en el año 34. ¿Ok? Y vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 7. Vamos a pedirle a un voluntario, vamos a pedirle a Sandra que nos lea Hechos, capítulo 7, y nos lea desde el versículo 54. Aquí viene algo muy triste, que fue la muerte de Esteban en el año 34, pero vamos a ver qué sucedió. Vamos a pedirle a Sandra que nos lea Hechos, capítulo 7, y el versículo 54 al 60. Despacio, con buena letra. ¿Ok? De acuerdo. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigo contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo.
Mientras lo apedreaban, Esteban oró, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Otras versiones dicen durmió. ¿Qué sucedió aquí? El pueblo judío no solamente rechazó al Mesías príncipe, sino que lo mató. Y ahora no solamente mató a Cristo, rechazó lo que Cristo vino a hacer por ellos. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que sobornaron a los soldados romanos para que dijeran mentiras. Yo creo que esto ya también lo estudiamos. Y no solamente sobornaron a las autoridades romanas, sino que ahora empiezan a perseguir, y hay el primer mártir de la historia cristiana, Esteban. Vean qué terrible, cómo lo agarraron y lo apedrearon y lo masacraron, lo mataron. Y cuando muere el primer cristiano, el primer seguidor de Cristo, cuando muere en el año 34, que es el final de los 490 años sobre el pueblo judío, miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1. Sandra, por favor. Sí, un momentito. Hechos 8. Sí, siga el relato. Sí, señor. Y Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban. Saulo persigue a la iglesia. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Y vean lo que dice el versículo 4. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Paremos ahí. Entonces, cuando apedrean a Esteban, se deja de estar concentrados los discípulos en Jerusalén, deja de ser el mensaje solamente para los judíos, y ahora se esparce el evangelio a todas las regiones del mundo. En otras palabras, termina el tiempo que estaba determinado para el pueblo de Israel. Esto es un poco fuerte porque muchas personas dicen, no, pero es que Israel es el pueblo de Dios. Y no, el pueblo de Dios terminó como Israel literal en el año 34, porque hubo 490 años que eran para ellos, para que aceptaran el sacrificio de Cristo. Bueno, para primero en orden, para que restauraran la ciudad, para que vieran el ungimiento del Mesías, para que vieran el sacrificio de Cristo. Y después de la muerte de Cristo, tuvieron 3 años y medio más de oportunidad para arrepentirse y para expiar el pecado. Hay una parábola muy interesante. ¿Cuántos años dice aquí que son 70 semanas? 490. Ok, vamos ahora al libro de San Mateo para que vean qué interesante. San Mateo, capítulo 18. Habían 490 años de perdón y oportunidad para el pueblo de Israel. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. ¿Lo tienen todos? Sí. Versículo 15. Vamos a pedirle a un voluntario que nos lea del 15 al 22. Léanlo despacito, tratando de digerir a quién le está hablando Dios acá. Mateo capítulo 18,
del 15 al 22. ¿Quién lo quiere leer? Mariela, ¿lo quiere leer? Sí, señor. Acá lo tengo. Mateo 18, del 15 al 22. Dice así, leo para ustedes. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Paremos un segundito. Ahora vean lo que sucede. Pedro, que era tan espontáneo siempre, dice aquí, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y miren lo que le contesta el Señor. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 49. 490 veces vas a perdonar a tu hermano. En otras palabras, mira qué interesante. ¿Creen ustedes que es una casualidad que eran 490 años de oportunidad y perdón para el pueblo de Israel? Hasta 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Ahora, vean qué interesante aquí mismo en Mateo, capítulo 21. Vean lo que dice Mateo, capítulo 21 y el versículo 42. Mateo 21, 42. ¿Lo quiere leer, Nereida? Mateo, capítulo 21, versículo 42. 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y en cosa maravillosa a nuestros ojos. Y vean lo que dice el 43. Por tanto os digo que el reino de Dios está quitado de vosotros y será a gente que produzca los frutos. Perdón, es que la interrumpí. ¿Puede volver a leer el versículo 43? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cuándo iba a ser quitado el reino para el pueblo judío? 70 semanas están cortadas para tu pueblo. O sea, esas 70 semanas se cumplieron en el año 34 después de Cristo. Vean lo que dice el versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ya los fariseos y los sacerdotes querían matar a Jesús, porque Jesús les estaba diciendo que el reino de los cielos iba a ser quitado de ellos. ¿Hasta cuánto he de perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. 490 años estaban determinados para la nación judía. Comenzó en el año 457 con el edicto de Artajerjes. Se edificó la ciudad en 49 años y aparece el Mesías 483 años, o sea, 69 semanas después. Iba a ser ungido el príncipe de los príncipes, pero a la mitad de la semana el Mesías iba a hacer cesar el sacrificio
y la ofrenda. Y quedaban 3 años y medio todavía de oportunidad de perdón para el pueblo de Israel. Una vez que apedrearon a Esteban, en ese momento se terminó el tiempo para ellos y ya dejaron de ser el pueblo de Dios escogido. Qué duro, qué triste. Hoy en día, muchos cristianos sinceros no entienden la profecía de los 2300 años. No entienden que esta profecía se divide en 2 bloques, 70 semanas y después el resto para la purificación del santuario celestial. En esta última semana, Cristo Jesús iba a ser ungido, iba a morir por nosotros, iba a cesar el sacrificio y la ofrenda, y iba a haber 3 años y medio todavía de oportunidad para la nación judía, que terminó con el apedramiento de Esteban en el año 34. ¿Por qué terminó en el año 34? Porque cuando se apedrea al primer mártir, se da la orden, se suelta ya la bendición sobre Jerusalén, y ahora el evangelio se predica en todo el mundo. Salen los discípulos a predicar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, y las buenas nuevas de salvación se transmiten a otros lugares, a otras regiones, a otros países, a otras personas que por la gracia infinita de Dios componen ahora el Israel espiritual de Dios. Vean lo que dice el libro de Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Vamos a Gálatas capítulo 3 y el versículo 26. ¿Lo tienen todos? Ven. Dice así, ¿lo tiene Rommel? Gálatas 3:26, Rommel. Me dice cuando lo tiene usted. ¿Lo tiene Sandra? Ya lo tengo. Ok. ¿Nereida lo tiene? Sí, señor. Ok. Mariela me imagino que sí. Ok. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois el de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya ahora se abre el evangelio para todo el mundo, y ahora todo el que acepta a Jesús como su salvador personal y se bautiza en el nombre de Jesús se convierte en heredero de Abraham según la promesa. En otras palabras, se convierte en israelita espiritual. Ahora, cuando aceptamos a Jesús, ahora somos el pueblo de Dios, somos el Israel escogido de Dios, pero no tiene nada que ver con el Israel que había anterior, el israelita literal. No, ahora somos israelitas espirituales cuando aceptamos el sacrificio de Cristo y nos bautizamos en su nombre. Ahora nos llamamos el Israel de Dios y somos linaje de Abraham según la promesa y herederos según la promesa. Y ahora esto se abre para el mundo entero. Por eso, vuelvo a compartir mi pantalla. El año 34 son los 490 años que fueron cortados para la nación de Israel. Y como estos 490 años, vamos al libro de Isaías, que también estaba profetizado. Isaías, el capítulo número 53. Isaías, el capítulo número 53.
Me dice cuando lo tienen todos. Isaías, el capítulo número 53. Voy a pedirle a Sandra que lo vaya leyendo muy despacio. Vamos a leer los 12 versículos de Isaías 53. Cuando le hago que se detenga, se detiene. Sandra, le hago así, se detiene para poder comentar y podemos avanzar. Isaías 53, 1. 1. Muy bien. No. Y Isaías, disculpa. 53, 1. Sí. Es que Isaías 53, 1. Muy bien. Ajá. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había hecho, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca. Como una oveja cuando la trasquilan, se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida. Y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Qué lindo. Esto estaba profetizado sobre lo que iba a suceder con el advenimiento del Mesías. Todo esto se cumplió en Cristo Jesús. Esto lo escribió el profeta Isaías casi 600 años antes de que viniera Jesús. Ya estaba profetizado que Cristo iba a aparecer en el momento que la profecía lo estipulaba. Cristo apareció en el momento exacto que la profecía lo decía, al finalizar las 69 semanas, las 7 y 62, son 69 semanas, y en la última semana
a mitad de la semana se iba a cumplir Isaías 53. Cristo fue llevado como una oveja al matadero y no abrió su boca. Con su muerte en la cruz del Calvario, llevó los pecados del mundo entero e hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, porque ya no hace falta más muerte. Cristo murió por nosotros a la mitad de la semana y dio 3 años y medio más de gracia para el pueblo judío. Estas 490 años de perdón y oportunidad tuvieron su finalización en el año 34. Bien, para terminar nuestro estudio hoy, nada más vamos a ver aquí que si ustedes agarran 2300 años y le restan 490, les va a dar 1810 años. Como la profecía comienza en el año 457 antes de Cristo, y es la profecía de los 2300 años, ¿hasta cuándo será pisoteado el santuario? Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esta profecía termina en el año 1844, específicamente el 22 de octubre de 1844, el santuario va a ser purificado. ¿Quieren saber ustedes qué pasó en ese año? Señores, ¿les gustaría saber qué pasó en el año 1844? ¿Sí o no? Sí. Levánteme la mano los que quieren saber qué pasó en 1844. Pues no pueden perderse el estudio del próxima semana. Vamos a ver cómo inicia el juicio de Dios en la purificación del santuario celestial. ¿Qué pasó en 1844? ¿Cómo hubo personas que interpretaron mal esta profecía y se llevaron un gran chasco, una gran decepción? Pero ¿cómo inicia un momento especial en la historia del mundo? Inicia la purificación del santuario celestial. En otras palabras, inicia la hora del juicio de Dios. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el estudio de esta noche? Rommel Fermín, de Venezuela. ¿Tiene usted alguna pregunta? No, ninguna, don Jorge. De verdad me gustó mucho el estudio. Bueno, todos los estudios me han gustado, pero este me gustó bastante. Muy bien. Muy bonito. Doña Mileivis sin anteojos, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, las chicas, don Jorge, se retiraron hace 5 minutos. Ay, esas ya tiene chicas, clase a las 8 y no voy a jalar las orejas. hacer... Sandra, ¿alguna pregunta? Sí. Adelante. Aquí donde en Isaías 53, el 9, el versículo 9, dice, lo enterraron al lado de hombres malvados, lo enterraron. Yo pensaba, o creo, o mi mente lo que maneja es que él fue enterrado en un lugar que el Señor de Arimatea concedió. O no sé si lo interpreto mal. Qué interesante tu versión. Voy a pedirle a Mariela que nos lea en la versión de ella el versículo 9, ¿verdad? Habría que ir a buscar al original en hebreo ese versículo. Es más, aquí déjenme ver si tengo un interlineal. Pero no tengo. Bueno, voy a pedirle a Mariela que nos lea el versículo 9 de Isaías 53. Ok, Isaías 53:9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vean qué interesante, está un poco diferente la versión, ¿verdad? Sí. Sí, me queda más claro con esa versión. Ok, por eso es importante estudiar con varios. Vamos a ver aquí, ok, en este no está. Un segundito, porque aquí me encontré el interlineal en hebreo en internet.
Regáleme un segundito y lo buscamos acá. Y así no. Vamos a ver. Ok, Isaías 53. Vamos a ver aquí si lo encontramos. Híjole, sí está. Porque está en hebreo y yo no hablo hebreo, pero aquí lo vamos a ver rápidamente. Ok. Isaías capítulo 53. Vamos a ver qué nos dice. Ok, ya casi llegamos. Muy bien, me pasé. Ok, déjeme para ver. Isaías 53, 9. Aquí lo tengo. Vamos a ver. Isaías 53, 9. Déjeme. Ok. Ok, aquí está. Voy a compartir mi pantalla, ¿qué les parece? Y lo vamos a ver. Cuesta un poquito al principio ubicarse, ¿ok? ¿Lo están viendo? Isaías capítulo 53, así es como viene en el original. Este es un interlineal del idioma original, tal y como fue escrito y su transcripción al español. Cuando tenemos dudas, debemos buscar este tipo de recursos para no confundirnos. Aquí está el versículo 9. ¿Viste? Y dispuso, se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Porque en hebreo se lee así. Y se dispuso con malos su sepulcro y con ricos en su muerte. ¿Ok? Interesante, sí. ¿Ok? Entonces creo que la versión de Mariela es la que más se acerca a la traducción original. ¿Ok? Qué bueno sería saber hebreo, ¿no? Sí, pero es muy complicado. Ya lo intenté y me quedo con mi español. Sí. Sí. Yo, sí, sé que no es fácil. No es fácil. ¿Alguna otra pregunta, Mariela? Doña Nereida, la veo pensativa usted. No, todo bien. Vieran que cuando estuve estudiando este tema, repasándolo, estuve repasando también lo que piensan la mayoría de cristianos. La mayoría de cristianos explican bien hasta la semana 69. O sea, llegan hasta la semana 69. Y después, para explicar la última semana, pegan un brinco de 2000 años y dicen que en la última semana Cristo viene, se lleva a los suyos en un rapto y después quedan 7 años donde a la mitad de la semana aparece el anticristo y hacen un montón de cosas que yo no sé cómo, o sea, no lo pueden probar por la Biblia. Y esto es lo que cree el mundo cristiano hoy, que en la última semana va a aparecer el anticristo a la mitad de la semana y que las personas que no se fueron con Cristo, cuando Cristo venga, van a tener una segunda oportunidad de enfrentarse al anticristo y vencer o fracasar. Pero eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que las 70 semanas son una cifra que va unida, va ascendente y es cronológica y está cortada de los 2300 años y que estas 70 semanas, que son 490 años, son cortadas para el pueblo de Israel. Bien, si no hay más preguntas, vamos a terminar con una palabra de oración. Sandra. Sí, señor. ¿Le gustaría despedirnos con una oración? Sí, con mucho gusto. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de recibir el conocimiento que es transmitido por nuestro Señor, nuestro compañero Jorge. Gracias, Padre, por darnos todo lo que nos das, por darnos
la inmensa cantidad de cosas que a veces no vemos y las tenemos tan cerca. Gracias, Dios, por hacer que esté yo presente en este estudio y los que estamos. Amén. Todos se lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, todos se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un estudio, es que nos hemos concentrado a profecías, pero tengo un estudio muy lindo que se llama ¿Cómo orar? Hay algunas condiciones que tenemos que cumplir para que las oraciones sean eficaces, pero eso lo vamos a ver después. Es un estudio muy bonito. Nada más 3 cosas. Siempre cuando vamos a comenzar la oración, se lo dirigimos a Dios Padre, ¿verdad? Bueno, 2 cosas. Y la última es siempre cerramos las oraciones en el nombre de Jesús. Pero en medio de la introducción y el final hay un cuerpo de la oración, ¿verdad? Pero eso lo vamos a aprender más adelante. Vamos a tener un estudio libre de cómo orar. Muy bien, ha sido un placer enorme el haber compartido con ustedes en esta noche. Que el Señor los bendiga y bueno, nos vemos en el próximo estudio. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Chao.